Bueno, yo quiero empezar por recalcar lo que les comentaba al principio. Si el presidente Morales no tiene la claridad acerca de lo que él debe exigir o de lo que él debe pedir en esta negociación, sino más bien va a ser Estados Unidos el que va a decir, mire, yo creo que hay que invertir en estas zonas y no en las zonas que nosotros estamos pensando, o que va a decir, yo creo que hay que invertir en estos temas, entonces ahí tendríamos un doble conflicto, porque en primer lugar, no solo no tenemos los recursos suficientes para dar la contrapartida que se requiere, sino que las prioridades del país y las prioridades que puede tener el plan pueden llegar a ser diferentes. En cuanto a de dónde podemos sacar los recursos, pues Guatemala, mal que bien, tiene, invierte en algunos temas. Hay ciertas inversiones en seguridad alimentaria y nutricional, que es un tema clave. También hay ciertas inversiones que se han estado haciendo en el sector justicia. Estados Unidos ha puesto como uno de los principales requisitos una limpieza del Estado. ¿Podría haber una presión para revisar la carga tributaria de parte del norte? Podría haberla. Lo que habría que ver es qué tan los guatemaltecos estamos dispuestos a aumentar esa carga tributaria si en estos momentos estamos en una situación en la que se está viendo tantos problemas de corrupción, de combate a la corrupción y de fortalecimiento del sector justicia. A mí me parece atinado el planteamiento que ya en algunas ocasiones se ha hecho sobre la necesidad de crear un impuesto específico para el fortalecimiento de la justicia. ¿Para qué? Para el combate a la impunidad. Si nosotros logramos el combate a la impunidad y el combate a la corrupción, creo que de ahí podrían haber algunos recursos que se pueden destinar para estos problemas de fondo. Bueno, vamos al segundo corte y regresamos con este tema. Seguimos hablando de la gira del presidente Jimmy Morales en Estados Unidos. ¿Debería el presidente Morales pensar ya en un escenario futuro con Donald Trump? De eso vamos a hablar al regreso. Ya saben, envíen sus comentarios con el numeral SF Jimmy USA. Continuamos con Sin Filtro, vamos a los mensajes que envían los internautas en Twitter con la etiqueta SF Jimmy USA. Veamos qué opinan los seguidores en redes sociales. Nos dice Iván, esto demuestra el poder de convocatoria de Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica y se nota una agenda por parte de los Estados Unidos de América. SF Jimmy USA. Vamos al siguiente mensaje, lo que hablábamos, ¿no? Hay una agenda específica, el tema Alianza por la Prosperidad interesa a los presidentes del Triángulo Norte. El siguiente mensaje dice, Jimmy viaja tanto que aunque lo haga en clase económica, ya nos está saliendo caro. Bueno, esto en respuesta a una foto que circuló en redes sociales, que subió la Secretaría de Comunicación, donde el presidente viaja en clase económica. Nos dice este usuario, no le pidan a alguien que no puede ni con el gabinete, ni con su bancada, que negocie. Él llega a recibir instrucciones. Lapidario, el seguidor de redes sociales que pues dice, no va a haber negociación, él va a escuchar, a recibir instrucciones de parte del norte. Bueno, antes de este corte hablábamos de esta figura que ha venido a descolocar a la clase política norteamericana. Estamos hablando de Donald Trump, ahora ya casi seguro nominado, mejor dicho, es el nominado republicano si algo no sucede en el camino. Pero bueno, ¿debería el presidente Morales tener en cuenta el factor Donald para la relación con Estados Unidos, Philip? Sí, vean, a ver, todo parece que la elección norteamericana, salvo ocurra algo extraordinario en alguna de los dos partidos, va a ser Donald Trump contra Hillary Clinton. Si gana Hillary Clinton, es más de lo mismo. Sí, no, ahí sí no nos complicamos. Es la misma política de Obama continuada otros 4 años. Si gana Donald Trump, a ver, hay algunos temas que podrían cambiar. Por ejemplo, el tema del interés de Estados Unidos en Centroamérica no va a cambiar. Ese es un tema de seguridad nacional y es un tema geopolítico, y la agenda de seguridad de Estados Unidos se hace de forma quinquenal. O sea, hasta el 2019 tal vez, si nos va bien, nos van a sacar de la lista de amenazas. Entonces, digamos que ese interés que ha tenido Estados Unidos en los últimos año y medio, 2 años, va a seguir igual. Creo que sí puede haber un endurecimiento de las políticas migratorias, que eso implicaría no solo más controles en frontera, lo que ha dicho Trump del muro, probablemente más esfuerzos por deportaciones y seguramente menos posibilidades de que se le otorgue el TPS a Guatemala. Y tal vez el último temita que yo creo que podría cambiar si gana un Donald Trump es que en la agenda de Estados Unidos el tema de derechos humanos no estaría
tan arriba en la lista de prioridades como así ha estado con Obama y con Hillary y John Kerry en el Departamento de Estado. Pero otra vez, o sea, ese interés que ha tenido Estados Unidos en Centroamérica, gane Hillary o gane Trump, no va a cambiar. O sea, esto es un tema de seguridad nacional. Lo complicado para Guatemala es el estatus de nuestros migrantes, porque creo que con un Donald Trump sí se le puede volver mucho más compleja la vida para los inmigrantes indocumentados, no solo guatemaltecos, sino de todo el mundo, ¿verdad? Todos los latinoamericanos. Fernando, si hablamos de esta variable Trump en un escenario futuro, Jimmy Morales debería en este momento pensar en qué situación podría afrontar nuestros connacionales en Estados Unidos si el nominado republicano se hace con la presidencia. Definitivamente sí. Ya hemos escuchado sus discursos antimigrantes, ¿verdad? Y él obviamente no solo mantendría esta política de repatriación de los migrantes, sino que yo creo que la haría incluso represiva. Ya cuando escuchamos sus declaraciones claras sobre la necesidad de contar con este muro, son declaraciones que está hablando de política exterior. Está diciendo cómo Estados Unidos se va a relacionar con el mundo y cómo se va a relacionar principalmente con nosotros, que somos los países que estamos más cercanos hacia él. Y otra variante que yo agregaría es, de alguna forma, en la política internacional, pues nosotros deberíamos de ver los avances que se puedan hacer en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento de los respetos a los derechos humanos. Y si estamos hablando de un candidato republicano para quien los derechos humanos no son una prioridad, sino todo lo contrario, ha estado diciendo que estos migrantes, que estas personas lo que son es delincuentes, violadores, personas que llegan a causar problemas a Estados Unidos, así podemos nosotros pensar cómo se va a relacionar él con nuestros países, cuáles van a ser sus prioridades, que definitivamente yo pienso incluso que habrían cambios para el Plan Prosperidad, donde podrían estar más las inversiones, si van a estar en la parte de desarrollo o si van a estar en la parte de represión de la migración. Y aterrizando en ese tema, ustedes hablan, bueno, a Donald Trump no ve en sus prioridades el tema de acceso a la justicia, derechos humanos. ¿Puede existir la posibilidad de que ese, digamos, seguimiento que ha dado la Embajada norteamericana en la agenda legislativa, en cuestiones de juicios, de agilización del sistema de justicia, se pueda debilitar y se oriente hacia otro punto? ¿Y qué va a pasar con esa batalla en contra de la impunidad? Yo no veo que se va a debilitar, porque otra vez, regresemos al caso colombiano, con el Plan Colombia. El Plan Colombia nace durante el último año y medio de la presidencia de Bill Clinton, demócrata, y continúa durante los primeros 2 años de la presidencia de George Bush, republicano. Y agreguémosle que durante el primer año de la presidencia de George Bush está la variable 11 de septiembre, que hizo que Estados Unidos enfocara todos sus cañones en Medio Oriente. Y aún así el Plan Colombia siguió. Por eso les digo, cuando Estados Unidos define un tema como amenaza para su seguridad nacional, supera las barreras partidarias. Entonces, en el caso del Triángulo Norte, porque otra vez, para este tipo de análisis no hay que ver solo el caso guatemalteco, porque lo mismo está pasando en Honduras, y ahí van a ver que lo mismo va a pasar en El Salvador de aquí a unos 6 meses. Entonces, todo lo que tiene que ver con depuración de estructuras de corrupción, fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento de las fiscalías, agilizar los procesos judiciales, va a continuar. Ese es un tema de agenda de interés nacional de Estados Unidos. Tal vez, como les digo, ¿cuál podría ser pequeños cambios de política? Durante el periodo de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado y ahora de John Kerry, se ha visto una agenda fuerte en tema de promoción de derechos humanos. Entonces, por eso es que vemos a un Estados Unidos acompañando los procesos contra exmilitares. Tal vez con un Donald Trump el tema de derechos humanos no esté tan arriba en la lista, entonces tal vez no le pongan atención a ese tipo de casos. Pero todo lo demás va a seguir igual. O sea, ahí sí no nos hagamos bolas. Conclusiones, llegamos a la etapa de las conclusiones. La gira del presidente Morales, entonces, ¿qué resultados puede dar este viaje del gobernante a suelo norteamericano? Todavía se encuentra en Estados Unidos. ¿Y qué objetivos puede lograr, Fernando? Mira, de nuevo, tendríamos que estar encaminados hacia cumplir o hacia resolver los problemas estructurales del país. En primer lugar, trabajar en contra de la impunidad, en contra de la corrupción y trabajar por eliminar o reducir lo más posible la desigualdad. ¿Para qué? Para crear condiciones en este país que nos evite tener ese interés de migrar.
Más bien, en lugar de estar pensando en negociar un TPS, deberíamos de estar trabajando por mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos en Guatemala. ¿Y qué esperaríamos de Jimmy Morales? Que nos represente dignamente. O sea, que no vaya y que por ser un país pequeño vaya a firmar o a hacer todo lo que nos diga. No, que vaya y represente a un país que en el contexto de las naciones debería de verse igual, aunque no somos exactamente, no tenemos el mismo peso, sí, nuestra utopía debería de ser respetados como país por cualquier país con el que nos sentemos a negociar. En el tema del TPS, ¿no es una posibilidad de que ese tema pueda volverse importante en la agenda norteamericana? No lo veo, yo no lo veo. Philip, conclusiones de este viaje, este periplo del mandatario. Atendiendo la misma pregunta del TPS, también lo veo difícil porque, como les digo, o sea, Estados Unidos otorga el TPS a países en zona de guerra o después de desastres naturales. Entonces, bajo condiciones actuales, normales, en la misma valoración de política de Estados Unidos va a decir, a ver qué diferencia hay entre lo que vos tenés y México. Para eso mejor le otorgo el TPS a México porque hay más mexicanos. O sea, no es un tema, por eso les digo, que la razón de otorgar el TPS generalmente trae acarreado un tema de zona de conflicto o de desastre natural. Ahora, el anuncio, hacer el anuncio, que es la tercera vez, él mencionaba que ya lo hizo al Departamento de Estado, luego al vicepresidente y ahora personalmente a Barack Obama. El anuncio conlleva que un golpe, digamos, un esfuerzo mediático de acercamiento a las comunidades de migrantes. Totalmente, porque acordémonos algo. Uno de los bastiones de apoyo político de Jimmy Morales en campaña fueron las comunidades migrantes. Entonces, quiera que no, eso sí hay que reconocerle al presidente que está atendiendo la demanda de uno de sus bastiones de apoyo, que es decir, pues yo estoy viendo cómo les consigo el TPS. Lo que pasa es que, como le digo, ya en la lógica de Estados Unidos es un poquito más complicado que solo porque me caigas bien te lo voy a dar. Sí creo yo que antes de cualquier consideración, Estados Unidos sí va a evaluar los resultados de corto plazo de la Alianza para la Prosperidad. Yo creo que esa es la barra por la que nos mide Estados Unidos, porque recordemos una cosa, hoy estamos viviendo lo que en Estados Unidos se conoce como la política del garrote y de la zanahoria. Nos están dando la zanahoria de la Alianza para la Prosperidad, pero aquí tienen el garrote para ponernos en cintura. Eso es lo que ha pasado en los últimos 2 años. Si estuvieran ustedes en esa reunión con el vicepresidente Joe Biden, en donde, bueno, se hablan de los resultados en esta lucha en contra de la impunidad, si fueran el vicepresidente Joe Biden, ¿qué calificación le darían a Guatemala? Fernando. Qué difícil porque, como te digo, yo repetiría a ver con cómo nos está representando en cuanto a las necesidades del país. Yo te diría, bueno, por lo menos está asesorado por su ministro de Relaciones Exteriores, pero raspado. Philip. Yo creo que Biden, que ha sido quien le ha dado mucho seguimiento a Guatemala, al Triángulo Norte, probablemente nos da una calificación positiva con expectativa favorable. Porque hace exactamente un año, pues un poquito más. En abril, la posibilidad de que continuara CICIG era ínfima. La posibilidad de que se llevara a la cárcel a los actores políticos más relevantes era nula. La sensación de impunidad en nuestro país estaba altísima. Entonces, para Estados Unidos dicen, ok, me cumpliste con CICIG, metiste a la cárcel a Valdetti, que era foco de conflicto. El presidente lo llevaste preso, pero no solo al presidente, sino a toda su estructura, su cúpula de poder. La justicia está avanzando. O sea, no quiere decir que ya estamos bien, pero por lo menos a los ojos de Estados Unidos nos ven con expectativas favorables. Y yo creo que una de las ideas que llevó el presidente también es esta reforma, la idea de la reforma al sector justicia, las reformas constitucionales como una de las vías para mejorar y volver más eficiente el sistema de justicia. Bueno, muchísimas gracias, Philip, Fernando, por este análisis del viaje del presidente Jimmy Morales a los Estados Unidos, con Trump incluido. Veremos qué pasa eso en algunos meses cuando se realice la elección general allá en el norte. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía siempre acá en Sin Filtros, 30 minutos de debate, de análisis en donde usted saca sus propias conclusiones. Tenga muy feliz noche, nos vemos mañana.